Saludos muy especiales a todas mis hermanas de todo el mundo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches para algunas de ustedes. Es un placer verles de nuevo aquí, aunque sea virtualmente. Esto nos brinda un sentimiento de conexión. De nuevo nos reunimos virtualmente para conectar y para explorar el concepto de la cultura y la interculturalidad a cargo de la hermana Pat, que nos va a ayudar a entender el concepto de interculturalidad, intercambio de experiencias, etcétera. En el segundo taller, la hermana Dulce Helene compartió algunos elementos del carisma y la espiritualidad salvatorianas en conexión con el concepto de la interculturalidad. Y en el día de hoy tenemos a la hermana Pat Murray. En el primer taller tuvimos a la hermana Paula, hoy a la hermana Pat, que nos va a ayudar a entender mejor la importancia de la comunicación intercultural y la resolución de conflictos, desarrollando las competencias culturales necesarias para este contacto intercultural y cómo vivir el conflicto. Espero que aprendamos mucho de ella. En cuanto a la hermana Pat, ella se unió al Instituto de la Virgen del Loreto en 1965. Esta congregación ahora está fusionada con otra. En los años 70, la Orden de las Hermanas de la Virgen del Loreto se comprometieron con la educación en pos de la justicia y la paz para que sus estudiantes tuvieran la aspiración necesaria para marcar una diferencia en la sociedad. Ella creció en Dublín, sus padres trabajaban en el mundo de la educación. Tras finalizar un máster, una maestría en educación, con una especialización en educación por la justicia y la paz en el Trinity College en Dublín, la hermana Patricia recibió una petición para trabajar en la Comisión Episcopal por la Justicia y la Paz y trabajó con maestros y maestras protestantes y católicos en Irlanda del Norte para incorporar la paz y la justicia en, en su docencia. Ella dice que esta fue una misión importantísima que influyó el resto de su vida, ayudando a nuevas generaciones a respetar algo que es esencial para la creación de una sociedad pacífica y justa. En este tipo de sociedad, las diferencias se deben ver y se ven como un enriquecimiento y no como una amenaza. En la década de los 90 también estudió teología en la Catholic Theological Union de Chicago. Es miembro de, o fue miembro de la congregación, es miembro de la congregación y desde el 98 hasta el 2006 trabajó con la Congregación de las Hermanas del Loreto para establecer una red mundial de escuelas con coordinadores y coordinadoras de justicia y paz. En 1998, la hermana Patricia se involucró muchísimo en distintos programas en torno a Sudán del Sur. 2019 asumió su cargo como la primera directora ejecutiva de Solidarity with South Sudan. Yo le llamo Pat, desde Patricia, que así es como la conocemos. La hermana Pat fue galardonada con un premio presidencial en la categoría de reconciliación y cooperación al desarrollo. También sirvió como secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de
de superiores generales ha desempeñado un papel integral, un papel clave a la hora de desarrollar distintas iniciativas significativas que involucraban a hermanas de todo el mundo desde 2014 hasta 2025. También es miembro de otras iniciativas, otros proyectos. Ella es presidenta de la Fundación Ana Tras, cuya misión es brindar apoyo al esfuerzo colectivo de las congregaciones en todo el mundo, especialmente aquellas en contextos vulnerables, para garantizar un proceso de envejecimiento digno y saludable de todas las hermanas católicas, proporcionándoles la atención y los cuidados a largo plazo que requieren. Podría seguir hablando mucho más sobre la hermana Pat, simplemente quiero darle las gracias por estar con nosotras. Estoy segura de que su presencia nos va a inspirar mucho. Y gracias también a la hermana Janet por esa presentación tan extensa que creo que les ayuda a entender mi ministerio, mi misión en la vida, también el interés y el compromiso que tengo con la cultura. El tema de hoy es la comunicación intercultural y el conflicto. Y comenzaré diciendo que necesitamos conocimiento para entender la dinámica de la cultura. La cultura no es sencilla, aunque vivamos en ella. Así que vamos a ver qué pasa en la cultura. La cultura es la forma en que la gente, en grupos, reacciona ante su entorno. Ustedes y yo vivimos en contextos culturales muy distintos que vienen determinados por la propia gente. Además, la cultura es algo que no solemos cuestionar porque se ha convertido en parte de nosotras y la enseñamos a los demás sin saber realmente por qué. Muchas veces decimos, nuestra cultura, bueno, es que es así, las cosas son así. Es una cultura que ha desarrollado el grupo étnico o un pueblo o gente determinada. La cultura es el marco dentro del cual situamos prácticamente todo lo que conocemos. Así que nuestra cultura es una parte fundamental de lo que somos, define quiénes somos, pero también nuestras familias, nuestras comunidades, todo nuestro entorno ha contribuido a mi yo cultural, porque me da una sensación de pertenencia. Mi cultura me da una sensación de pertenencia. Yo vengo estudiando la cultura desde la década de los 90. Y lo digo porque porque convertirnos en una persona intercultural es un viaje intencionado de querer aprender y recibir abiertamente la, la cultura, la diversidad de género, de generaciones, de nacionalidades y de culturas. Por lo tanto, queremos que nuestro viaje sea intencionado, al igual que estudiamos espiritualidad, teología, psicología, también tenemos que estudiar cultura, sobre todo como parte de nuestra formación inicial, pero también tiene que ser parte de nuestra formación continua. Todas nosotras vivimos en contextos multiculturales. Algunas hemos cruzado culturas, somos interculturales, no vivimos en nuestra cultura de origen, sino que nos hemos mudado, hemos cambiado a otra cultura, vivimos en una cultura distinta. Sin embargo, todas deseamos ser interculturales. La interculturalidad no es sencilla, significa involucrarnos de forma activa, comunicarnos, forjar relaciones con gente de distintas culturas. Pero no consiste únicamente en coexistencia para generar
un entendimiento mutuo y respeto mutuo. Ese es el primer paso, pero va más allá. Significa estar preparada para ser cambiada, ser transformada y ser convertida por el otro. Cualquier revisión de la literatura contemporánea en torno a la interculturalidad nos señala, nos recuerda que se trata de un viaje de conversión. El misiólogo Anthony Giddens, en su famoso libro Vivir la misión de forma intercultural, dice que la interculturalidad genuina únicamente emerge cuando se crea una nueva cultura. Por tanto, en nuestras comunidades multiculturales hemos creado o tenemos que crear, mejor dicho, una nueva cultura. Eso significa que en esa nueva cultura no domina ninguna otra, no domina una cultura concreta. Combinamos, ponemos en común las experiencias de nuestras distintas culturas, ya se trate de una persona que viene de otra cultura o de un grupo de culturas distintas. Esta nueva cultura se genera a través del intercambio honesto y creativo por parte de los miembros de esa comunidad. Hay que ser honestos. Yo he formado parte de comunidades en las que hemos tenido que compartir con honestidad cuando nos hemos hecho daño los unos a los otros, cuando hablábamos de cultura. A veces podemos reírnos de la cultura de otra persona o podemos menospreciar la cultura o un aspecto de la cultura de otra persona. Así que tenemos que ser muy honestos en nuestros intercambios cuando hablamos de la cultura y cuando tratamos de crear una nueva cultura. Y tiene aquí una frase preciosa. Dice, una comunidad religiosa tiene que dar testimonio público de la posibilidad real de que gente de distintas culturas e idiomas, pero que comparte una visión y una fe comunes, son capaces de sobrevivir y de prosperar en pos de un propósito más allá de cualquier capricho o consuelo y como signo del reino y el reinado de Dios. Lo que quería decir el padre Gittings es que estamos llamados a ser testigos proféticos. Somos diferentes, podemos vivir juntos, pero no solo eso, no solo podemos convivir y sobrevivir, sino que podemos prosperar y crear una nueva cultura juntos. Por lo tanto, tenemos que aprender a observar la vida y las culturas con distintas gafas, con distintas lentes. Aprender la riqueza y la profundidad de cada cultura. Este proceso de inculturación es personal pero también social. Eso significa escucharnos atentamente, escuchar los sentimientos, los miedos, las batallas de la otra persona, abordar las tensiones culturales y las desigualdades juntos o juntas, ser capaces de llamar a las cosas por su nombre y ser capaces de expresar también los sentimientos negativos y los malentendidos. Recuerdo a un facilitador en mi congregación que nos dijo, el problema, hermanas, es que ustedes son demasiado buenas las unas con las otras, demasiado educadas, no son honestas para hablar de aquello que ha causado un malentendido o un sentimiento negativo. Otro misiólogo, Aylward Shorter, dice que tenemos que empezar nuestro aprendizaje intercultural creyendo primero en el carácter positivo de otras culturas. En otras palabras, creyendo que otras culturas son buenas, que otras culturas me pueden enseñar algo, me pueden enriquecer. Y por último, debemos acoger, debemos dar la bienvenida a quienes vienen de otras culturas y darles nuestra confianza sin reservas. Esto es importante para construir comunidad, para construir
entendimiento, darnos mutuamente una confianza sin reservas, porque cuando respetamos la cultura de otra persona, estamos respetando la identidad de esa persona y estamos reconociendo su dignidad. Así que el respeto mutuo por la cultura del otro o la otra es importante porque nos ayuda a generar confianza y apertura. Eso no significa que todos los aspectos de nuestra cultura sean perfectos. Habrá cosas que debamos cambiar y transformar en cualquier cultura. Sin embargo, en toda cultura hay muchas cosas de lo que podemos aprender. Así que para la comunicación intercultural, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy, debemos desarrollar competencias. Es decir, tenemos que sentirnos cómodas y entender mutuamente a grupos culturales distintos o distantes. Eso no implica estar conviviendo, sino que más allá de la convivencia tenemos que dedicar tiempo en comunidad a compartir, a intercambiar ideas para entender qué es importante en cada cultura, cómo mi cultura me define, qué echo de menos de mi cultura. Es decir, tenemos que conversar, tenemos que dialogar sobre qué es lo que nos hace culturalmente distintas. Aunque yo esté viviendo en una nueva cultura, yo mmm, asumo o incorporo algunas cosas de esa nueva cultura al vivir en ella, pero también tendré que informarme, leer, preguntar para saber más sobre esa cultura en la que ahora estoy viviendo. Así que un contacto periódico, regular y variado con gente de culturas distintas nos ayuda a adquirir esas habilidades. Cuando realmente entramos en contacto y tenemos buenas conversaciones, aprendemos la habilidad de escuchar, de respetar, de ser honestas y de la habilidad de la confianza. Esas son destrezas o habilidades muy importantes que hay que aprender, pero si yo vivo en una comunidad multicultural, eso no lo voy a incorporar así porque sí. Tendré que hablar con las demás, entrar en contacto para aprender esas habilidades y para ponerlas en práctica. Y examinando también cómo vivo y qué es lo que puede ofender. A veces experimentamos estrés cuando vivimos en un nuevo entorno y tenemos que adaptarnos. Una persona puede cambiar para satisfacer las demandas del nuevo espacio cultural y así reducir la sensación constante de ser diferente. O sea que sí que nos adaptamos a nuevos contextos culturales. No obstante, no debemos perder nuestra propia y bonita cultura en ese proceso solo por no sentirnos diferentes. Yo, por ejemplo, soy irlandesa, vivo aquí en Roma, así que tengo mi cultura irlandesa que me define, pero también tengo mi cultura aquí en Italia que también me define. Y por extraño que parezca, cuando vuelvo a casa, cuando vuelvo a Irlanda, me puedo sentir un poco perdida porque ya no es la Irlanda en la que yo viví. Y aunque esté viviendo en Italia, tampoco soy italiana. O sea que a menudo me encuentro en un estado en que ambas culturas me definen, pero no termino de ser ni irlandesa ni italiana. Yo ya no soy irlandesa como los irlandeses de hoy en día, pero tampoco soy italiana. O sea que como dijo un autor, vivimos en ese espacio intermedio. Y al vivir en ese espacio intermedio somos capaces de ayudar a la gente a cruzar de una cultura a otra y aprendemos a adaptarnos y a cambiar. Bien,
¿Qué implica el conocimiento cultural? Significa comprender las normas y las reglas, especialmente las reglas de comunicación de otras culturas. ¿Puedo interpretar el comportamiento de la gente de otras culturas de forma acertada, de forma precisa? Yo antes pensaba que todo el mundo se comunicaba igual, más o menos. Sin embargo, he aprendido mucho sobre lo diferente que es la comunicación según la cultura. Hubo un estudio que llevó a cabo IBM, una empresa, una gran multinacional, porque se dieron cuenta de que aquellos líderes que se iban a otras culturas no lo llevaban muy bien, no les iba muy bien y tenían malentendidos al comunicarse. Así que contrataron a estas personas, sobre todo Gerd Hofstede, para realizar una gran encuesta sobre la cultura y las diferencias culturales. Y esto nos puede ayudar. Una de las diferencias entre las culturas es que algunas culturas son de alto contexto y otras culturas son de bajo contexto. Dependiendo de a qué cultura pertenezcamos, si es una de alto o de bajo contexto, nos vamos a comunicar de formas distintas. Veamos qué significa esto. Yo pertenezco a una cultura de bajo contexto. Esto significa que yo me comunico a través de la comunicación oral directa. Es decir, las palabras son importantes. Las formas de comunicarse y de encontrarse son informales. Hay algunos rituales y a veces puede parecer un enfoque muy impersonal. A menudo la gente que proviene de culturas de bajo contexto habla de hechos, habla de principios y no están incómodos en el conflicto y en la confrontación directa. Forma parte de la cultura. Si tienen algo dentro, si tienen algo en su mente, tienen que soltarlo, tienen que decirlo directamente. Sin embargo, en una cultura de alto contexto, las palabras son la parte menos importante de la comunicación. El significado lo da el contexto en su conjunto, el entorno, las sensaciones, el ambiente, la atmósfera. Hay un enfoque formal con respecto a la comunicación. Es muy importante el ritual, las relaciones y el lenguaje no verbal. La gente de estas culturas evita la confrontación directa. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. Cuando estuve en el Consejo General de mi congregación, fui a visitar una provincia para preguntar sobre las nominaciones para la próxima provincial. Y se trataba de una provincia de alto contexto. Así que estuvimos hablando con las hermanas y ellas mencionaban todo el tiempo a una hermana, la hermana Prudencia. Así que la mayoría mencionaba el nombre, la hermana Prudencia, pero su lenguaje no verbal, su cara, las sensaciones que teníamos en esas conversaciones, ahí no había energía. Empecé a entender que, aunque mencionaban el nombre de la hermana Prudencia, no querían elegirla, no querían elegirla a ella. Como yo había aprendido sobre la diferencia entre las culturas de alto y bajo contexto, fui capaz de entender lo que estaba sucediendo. Un mensaje, una comunicación en una cultura de alto contexto
Es un mensaje o una comunicación en la cual la mayoría de la información se transmite en el contexto físico o interiorizado de la persona. Muy poca parte de ese mensaje está codificada, mientras que en una comunicación de bajo contexto ocurre lo contrario. La información está en el código explícito, en los mensajes verbales, que suelen ser muy elaborados. Así que tenemos distintas formas de comunicarnos. Si no lo entendemos, esto de por sí provoca conflicto porque estamos mal interpretando, porque hay una diferencia en los estilos comunicativos. Por lo tanto, cuando nos comunicamos con alguien, una persona de un contexto de una cultura de bajo contexto, de alto contexto, perdón, va a esperar que su interlocutor entienda lo que piensa, entienda lo que quiere decir sin decirlo explícitamente. Va a dar muchísimas vueltas, le va a dar al interlocutor todas las piezas esperando a que él o ella coloque la pieza final del puzzle y entienda el sentido de lo que le quiere decir. O sea que es una forma de comunicación muy distinta. Algo que quienes venimos de culturas de bajo contexto tenemos que aprender. La gente de culturas de alto contexto tiene que aprender lo distintos que somos quienes venimos de una cultura de bajo contexto, para quienes las palabras son muy importantes. Como no quiero quedarme sin tiempo, voy a dar un salto hacia adelante y voy a mencionar estas habilidades, estas destrezas que son importantes para desarrollar una actitud positiva a la hora de entender las diferencias culturales. Para evitar el conflicto, tengo que desarrollar estos atributos personales en mí misma. En primer lugar, tengo que desarrollar autoestima, tener amor propio, pero también por mi cultura. En segundo lugar, tengo que ser capaz de automonitorizarme, es decir, comprobar al final de cada día cómo he mostrado respeto, cómo me he mostrado comprensiva ante personas de otras culturas. Es como un examen de conciencia. ¿Me entienden? ¿Cómo me he comportado en relación a personas de otras culturas? Después tengo que examinar si tengo una mente abierta o no. ¿Estoy dispuesta a aprender de otras culturas? Muchas culturas son culturas colectivas. La importancia del nosotros, del grupo, de la comunidad, se enfatiza. ¿Puedo aprender de aquellas culturas colectivas en las que la comunidad es un valor importante? Pero puedo aprender también de las culturas individualistas o del yo en las que se honra, se respeta al individuo. ¿Puedo mejorar y hacer crecer mi empatía? La empatía significa adentrarnos en la vida del otro y entenderla. Siguiente punto, implicación en la interacción. Soy capaz de interactuar con gente distinta a mí, puedo tomar la decisión de conectar y de comunicarme con gente distinta a mí para permitirme ser cambiada. Y el último punto, puedo suspender el juicio. A veces emitimos juicios muy precipitados sobre los demás. No sé si la hermana Paula les presentó estos términos, etnocentrismo o etnocéntrico y etnorrelativo. ¿Qué significa etnocéntrico? Significa que juzgo a otras culturas comparándolas con la mía propia. Mientras que etnorrelativo significa que
he crecido con la capacidad de entender comportamientos culturales dentro de sus contextos culturales. Es un camino a través del cual vamos creciendo. Empiezo a lo mejor en un estado de rechazo, de negación, ¿no? Niego el valor de otra cultura y digo que mi experiencia cultural es la única real y válida y no pienso en las demás. O a lo mejor todavía estoy en un estado a la defensiva, un estado de defensa. Mi cultura es superior y su cultura o sus culturas son inferiores. Y quizá pienso que todo lo que sea extraño es estúpido. Otro estado, otra etapa es la minimización. Se trivializan las culturas distintas, las culturas ajenas, o se romantizan y decimos que no hay diferencias culturales, que somos todos iguales, pero no lo somos. Si negamos las diferencias y solamente buscamos las similitudes, no estaremos observando, identificando y respetando las diferencias. Luego podemos pasar a una etapa etnorrelativa, con una reacción etnorrelativa, la cual a su vez tiene tres fases. La de aceptación, a lo mejor acepto aunque no esté de acuerdo con otras culturas, las acepto pero no siempre estoy de acuerdo, pero siento curiosidad y respeto. La siguiente fase es la siguiente. Soy capaz de ver el mundo a través de distintos ojos. Veo el mundo a través de la cultura de esa hermana, a través de la cultura de aquella otra y a través de la cultura de aquella otra hermana. E intencionadamente cambio mi propio comportamiento y valores. Ese es un paso enorme. Ser capaz de ver el mundo a través de distintos ojos. Y la última fase es aquella en la que yo soy capaz de moverme con libertad y con facilidad entre las distintas visiones del mundo, de las distintas culturas. Estas 6 fases son muy importantes. Hay que entenderlas si realmente queremos respetar y honrar otras culturas, de forma que no tengamos conflicto, de forma que entendamos qué es lo que sucede en la dinámica de otras culturas. Hay muchos aprendizajes. Uno de ellos es este. Yo soy, tú eres. Yo soy porque tú eres. Es un dicho fantástico que viene de África y alrededor tienen todas estas palabras en inglés que pueden causar división y conflicto. Sin embargo, si realmente nos entendemos y nos amamos, que tú seas es importante para mí. Yo me convierto en algo diferente según lo que tú eres. Y para finalizar, existen 12 características que se han identificado para mejorar las relaciones interculturales y evitar el conflicto. Voy a mencionarlas simplemente. La primera es la accesibilidad, ser accesibles. En segundo lugar, ser interculturalmente receptivos, es decir, estoy abierta a la persona de la otra cultura. En tercer lugar, tener una orientación positiva con respecto a otras culturas. En cuarto lugar, ser francos, ser directos, ser honestos, decir lo que pensamos. Número 5, estar abiertos socialmente a las diferencias. En sexto lugar, abordar las tareas, las actividades de formas nuevas porque estamos aprendiendo de otras culturas. Número 7, mostrar respeto.
8, perseverancia. Me voy a quedar en esa situación, voy a perseverar, aunque me parezca difícil, aunque me cueste. A veces, intentar comunicarnos con otra persona no es fácil, pero yo persevero y encontraremos formas de comunicarnos. Número 9, flexibilidad, estar abiertos a otras culturas. 10, la capacidad de adentrarnos imaginativamente en el punto de vista de la persona de otra cultura, empezar a ver el mundo desde su punto de vista, desde su perspectiva. Número 11 es acoger lo nuevo, dar la bienvenida a lo nuevo. Y el número 12 es la confianza social. No me siento fuera de lugar ni me causa estrés o dificultad de estar en una cultura distinta a la mía. En nuestra vida religiosa tenemos una oportunidad maravillosa, que es, ante un mundo tan dividido, demostrar que quienes somos diferentes también podemos vivir, sobrevivir y prosperar juntos. Un poeta irlandés, John O'Donoghue, dijo que nuestros amigos una vez fueron extraños. De alguna manera, en un momento determinado, llegaron desde la distancia a nuestras vidas. Su llegada parecía tan accidental y contingente. Ahora nuestra vida es inimaginable sin ellos. Así que, hermanas, en sus congregaciones, su vida es inimaginable sin la presencia de todas las hermanas de distintas culturas que las están enriqueciendo y les están haciendo plenamente humanas. Muchísimas gracias por su atención y esta es la pregunta con la que les quiero dejar.